una persona le hace una oferta a otra, una oferta de contrato, ¿no? Y luego esta acepta. Y una de las dos fallece. Una de las dos fallece. El oferente o el aceptante o destinatario de la oferta. ¿Hay contrato o no hay contrato? Oferta de aceptación ya hubo, pero ¿hay contrato? Y si en vez de morir cayó en incapacidad, para responder estas preguntas, para poder encuadrar adecuadamente este caso, hay que conocer el régimen de la caducidad de la oferta. Soy Andrés Sánchez Herrero, especialista en contratos y en propiedad intelectual, y te doy la bienvenida a esta nueva presentación de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. El Código Civil y Comercial regula la caducidad de la oferta en el artículo 976. Te leo su primer párrafo. La oferta caduca cuando el proponente o el destinatario de ella fallecen o se incapacitan antes de la recepción de su aceptación. Vamos a desmenuzar esta norma. Primero, se admite la caducidad de la oferta. Segundo, dos son las causas de caducidad de la oferta. La muerte o la incapacidad. ¿De quién? ¿Del oferente o del aceptante? Te destaco esto último. La muerte, incluso la muerte del aceptante o su incapacidad pueden provocar la caducidad de la oferta. Lógicamente, cuando hablamos de que caduca la oferta, quiere decir que no hay contrato, que no queda perfeccionado el contrato, ni siquiera si hubo aceptación. Único supuesto en el cual tiene importancia la caducidad de la oferta, porque si no hubo aceptación tampoco había contrato, ¿no? Si el efecto práctico va a ser en principio el mismo. Y aquí el código toma dos hitos para decidir la suerte de esa oferta y por ende de ese contrato. El primer hito, porque aquí el factor temporal está claro, es la clave. El primer hito es cuándo ocurre la causa de la caducidad, o sea, cuándo muere o cuándo se incapacita el oferente o el destinatario de la oferta. Primer hecho. Segundo hecho, cuándo se recibe la aceptación. Es decir, que la norma está regulando un supuesto en el cual presupone que se aceptó la oferta, pero dice lo que importa es no cuándo se aceptó, por lo menos al efecto de la caducidad, sino cuándo recibe la aceptación el oferente. Es decir, que fíjate la secuencia. Primero hubo una oferta. Luego sabemos que hay una aceptación, si no ni siquiera hablamos del tema. Pero hay muerte o incapacidad. Antes de la aceptación o después de la aceptación. Hay recepción de la aceptación. Y entonces la cuestión es, ¿la muerte o incapacidad ocurrieron antes o después de esta recepción? Esta es la clave. Y en función de esto, podemos distinguir dos situaciones. Si la muerte o la incapacidad se producen antes de que el oferente haya recibido la aceptación, caduca la oferta. Obviamente que esto incluye el caso en el cual la muerte se produjo antes de la aceptación. Me refiero a la muerte del oferente, ¿no? Porque el del aceptante es obvio que no va a haber aceptación si murió antes. Pero también cubre el caso en el cual la muerte o la incapacidad se producen después de la aceptación. Y acá sí puede ser muerte o incapacidad del oferente o del aceptante. Después de la aceptación, pero antes de la recepción. En cualquiera de estos supuestos hay caducidad de la oferta y por ende no hay contrato. El segundo supuesto que se nos plantea es cuando la muerte y la incapacidad o la incapacidad se producen después de que el oferente recibió la aceptación. Y ahí, ¿qué nos dice la norma? Que no caducó la oferta. Por ende hay contrato, o al menos no deja de haberlo por la muerte o incapacidad. Y vos dirás, ¿pero qué pasa con ese contrato? Digo, porque se murió o se incapacitó una de las partes. Bueno, el contrato está perfeccionado. Por ende, la regla general es que se transmite a los herederos, supongamos que hay caso de muerte, se transmite a los herederos del afectado.
ya sea de oferente o aceptante. Ahora, pero si estamos en algunos de esos supuestos en los cuales el contrato no puede continuar con los herederos, por ejemplo, porque es un contrato inherente a la persona, bueno, ahí por supuesto que va a haber ineficacia del contrato, pero es distinto al caso que estamos analizando. Ahí la eficacia de la oferta no se vio afectada ya, porque fue posterior a la recepción de la aceptación. Hay contrato. Lo que hay en este supuesto que estoy analizando ya ahora será ineficacia del contrato, no ineficacia sobreviniente, ¿se entiende? No ineficacia de la oferta que impide que se celebre el contrato. ¿Sí? Este es el cuadro general. Ahora bien, pasemos al segundo tema de lo que planteé al comienzo. Y la parte perjudicada, porque acá alguien se perjudica. Digo, hay un oferente que se le cayó el contrato, un aceptante se le cayó. La parte perjudicada, ¿tiene derecho a alguna compensación, algún resarcimiento? Partimos de la base de que el principio no habla de imputabilidad de la muerte o incapacidad, o al menos el código no lo tiene en cuenta para declarar la caducidad, ¿no? Bueno, el tema está regulado también en el artículo 976, segundo párrafo, que te leo. El que aceptó la oferta, ignorando la muerte o incapacidad del oferente, y que a consecuencia de su aceptación ha hecho gastos o sufrido pérdidas, tiene derecho a reclamar su reparación. Bueno, punto de partida. En principio no, salvo este supuesto en particular, salvo que ocurran estos requisitos, en principio no hay derecho a una reparación por la caducidad de la oferta. Salvo que se dé esta situación que por ende la vamos a analizar. Fíjate que estamos hablando de un caso de responsabilidad objetiva, después de volver sobre esto, o sea, acá no importa si hubo culpa o dolo por parte del que murió o se incapacitó. Responsabilidad objetiva. Pero te destaco una cosa. Solo juega a favor del aceptante. O sea, la norma, suponiendo que se den todos los requisitos, solo le reconoce al aceptante el derecho a ser indemnizado, al derecho a ser reparado, no al oferente. Y vos dirás, bueno, pero ¿puede pasar que el oferente se encuentre en esta situación? Por la secuencia uno diría, es menos factible que le suceda al aceptante, pero puede pasar, y te doy un ejemplo. El oferente emite la oferta, el aceptante la recibe, el aceptante acepta, el aceptante envía la aceptación, el aceptante se muere, el oferente recibe la aceptación y a lo mejor hace algún gasto, ignorando que la oferta ha caducado y por ende no hay contrato, porque él recibió solo la aceptación, entonces no se enteró de la muerte del aceptante. ¿Sí? O sea que puede perfectamente ocurrir. Bueno, no me quiero meter en el tema, solo señalo que me parece injusto que la norma le reconozca el derecho resarcitorio del aceptante y a igualdad de condiciones no lo haga respecto del oferente, ¿no? Tema para plantearse, si esto sucediese. ¿Sí? Analogía, en fin, lo dejo ahí simplemente planteado, picando. A favor del aceptante. Y ahora empecemos a ver los requisitos para que este aceptante tenga derecho a ser resarcido. Bueno, por lo pronto, lo que la norma dice es que haya ignorado la muerte o incapacidad del oferente. La norma evidentemente está pensando en un caso en el cual se emitió la oferta, el oferente se murió o se incapacitó, el destinatario acepta, pero al tiempo en que acepta ignora la muerte o incapacidad del oferente. Esta es la situación que se plantea. ¿Está cubierto o está cubierto? Pero te agrego, ¿y qué pasa si la secuencia es esta otra? El oferente emite la oferta, el destinatario la recibe, acepta, envía la aceptación, pero antes de que esa aceptación llegue al oferente, este se muere. Ahí tenemos también una muerte o incapacidad que una muerte en el ejemplo que te doy, que va a implicar la caducidad de la oferta y por ende no hay contrato. Y si este aceptante hizo gastos antes de enterarse de que había muerto el oferente, ¿sí? Ahí también tenemos una situación en la cual está claro que tiene derecho a ser reparado. Pero no es que al aceptar ignoraba la muerte, como dice el artículo de la incapacidad. Es más radical todavía el tema. Al aceptar él, todavía ni siquiera se había producido la muerte o incapacidad del oferente. A pesar de la letra de la ley, por supuesto, hay que interpretar extensivamente la norma, tiene derecho a una reparación. Y lo que además la ley nos está reclamando o exigiendo es que el hecho generador del daño, por ejemplo el gasto que ha realizado nuestro aceptante, sea posterior a su aceptación. Los anteriores corren por su cuenta de riesgo.
Y entonces ahora te voy a plantear un caso. Te voy a plantear un caso. Porque, perdón, una aclaración más. La ley te pide que tenga una relación razonable, lo que él ha gastado, o el daño, si querés, con la aceptación que ha realizado, ignorando esa muerte o incapacidad. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que una persona acepta la oferta de venta de la cosa X. Teniendo en cuenta la cosa X, vamos a suponer que adquiere a otra persona la cosa Z, que es un accesorio de X. La cosa Z solo sirve para usarla con X. Bueno, en principio uno diría, bueno, ¿tiene derecho a ser resarcido? Tiene color, al menos, tiene color, porque es evidente que el gasto que ha hecho nuestro aceptante al adquirir la cosa Z es como consecuencia de que aceptó comprar la cosa X, es su accesorio. ¿Sí? Supongamos que además no sirve más que como accesorio de X. Pareciera que sí. Sin embargo, todavía nos falta un poco de información. ¿Por qué? Porque te agrego un dato que el artículo presupone, aunque no lo explicite, el daño tiene que ser subsistente. Entonces la pregunta es, esta cosa X, esta cosa Z, que es un accesorio de la cosa X, que fue la que se compró en el contrato afectado por la caducidad, finalmente afectado por la caducidad, ¿se puede devolver? A lo mejor se puede devolver, no hay un daño subsistente. O se puede usar independientemente de ser un accesorio de X con otra finalidad que le sea útil para el aceptante, no hay daño subsistente. O se puede adquirir la cosa X de otro oferente en el mercado, ahí entonces el accesorio lo va a poder usar igual, tendrá que comprar la cosa X a otra persona. Este contrato, el primero que estamos analizando, caducó, te recuerdo. En síntesis, el daño tiene que ser subsistente. Si no lo es, por supuesto que no da derecho a una reparación. Y por último, analicemos a qué tiene derecho este aceptante damnificado. El artículo habla de los gastos hechos y las pérdidas sufridas. Bueno, los gastos hechos son los que te daba el ejemplo, ¿no? O sea, esta cosa que adquirió como accesorio no va a poder utilizar. Te podría agregar un segundo ejemplo: ha contratado un servicio de transporte para recibir la cosa que iba a recibir en virtud del contrato y que finalmente caducó, ¿sí? El contrato, quiero decir, ¿qué hace con ese gasto de transporte? Bueno, si se lo reembolsa no hay problema, no es subsistente. Pero si no se lo reembolsan o no se lo reembolsan en su totalidad, ahí tenemos un daño subsistente que daría derecho a la reparación y que entraría dentro de los gastos hechos de los que habla la norma. Pero también habla de las pérdidas sufridas, gastos hechos y pérdidas sufridas, que está queriendo decir algo distinto. Pareciera, ¿no? El legislador no es redundante. ¿Y a qué alude? Para algunos, al lucro cesante. Es dudoso que tan lejos tenemos que ir. Pero bueno, suponiendo que así fuese, estamos hablando de un lucro cesante al interés negativo, no al interés positivo. Esto es, no lo que nuestro aceptante habría ganado si el contrato se hubiese ejecutado, sino lo que habría ganado si no hubiese confiado en este contrato que finalmente caducó, cuya oferta caducó y por ende el contrato no llegó a perfeccionarse, ¿sí? Imaginemos que quizás descartó una contratación alternativa con la cual habría tenido cierta ganancia y que tras la caducidad del primer contrato ya ahora no puede porque la oportunidad la perdió. Eso sería un lucro cesante de interés negativo. En fin, como vemos, volviendo a lo que fue el planteo inicial del caso del comienzo de este video, sí, según cómo sea la secuencia temporal, la muerte de esa parte de la negociación podría, si se dan los requisitos legales, provocar la caducidad del contrato, la caducidad de la oferta, por ende impediría el perfeccionamiento del contrato aun cuando hubiese aceptación. Y en cuanto a si hay derecho a ser reparado o no, bueno, si fuera el aceptante el perjudicado por la incapacidad o muerte del oferente, si se dan las condiciones examinadas, sí, efectivamente tendría derecho a una reparación. ¿Alguna duda? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna crítica? ¿Algo que aclarar? Lo podés consignar en la sección de los comentarios. ¿Querés ver más? ¿Querés conocer más sobre el derecho de los contratos? Podés ver los demás videos de este canal.